En diciembre de 2021, un grupo de inversionistas conocido como la Corporación Inversiones de Dubái, en conjunto con el entonces presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunciaron mediante la oficina de prensa de Casa Presidencial el futuro desarrollo de un hotel 7 estrellas en la península de Papagayo. El turismo a gran escala o megaturismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel latinoamericano. Esto sí se entiende desde los potenciales ingresos que proyectan algunos estados. Desde las últimas décadas del siglo anterior y a través de diversas leyes, incentivos, infraestructura y acuerdos, los diferentes gobiernos de Costa Rica han facilitado y promovido la inversión tanto de capital nacional como extranjero en esta actividad, siendo Guanacaste uno de los principales destinos. Esto ha llevado a la construcción de grandes hoteles y marinas en las costas guanacastecas con la promesa de desarrollo, trabajo y bienestar para la región. Pero este avance ha estado también acompañado de múltiples conflictos y problemáticas en distintas comunidades. Las dificultades para el acceso al agua y a espacios públicos como son las playas ha llevado a preguntar quiénes son dueños de estos bienes que, según las leyes costarricenses, son públicos e incluso en el caso del agua un derecho humano. ¿Cómo es el proceso para la instalación de un hotel con cientos de habitaciones en un lugar donde el agua escasea? Y considerando todo esto, si se supone que esas actividades apuntan al bienestar de las comunidades, ¿qué se está entendiendo como bienestar y por qué pareciera que a algunas personas les llega gota a gota, mientras otras dinámicas como el despojo llegan en forma de oleadas? Yo soy Daniel Fernández Vázquez, trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica en la coordinación del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas. Y en este episodio del Zapato Aprieta vamos a estar conversando con Jimena Palma y Dilana Rodríguez, junto con quienes desarrollamos el trabajo Bienestar por Goteo y Despojo por Oleadas, alianzas público-privadas en el megaturismo en Guanacaste, Costa Rica. Esto en el marco de las becas de investigación otorgadas por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Antes de iniciar con la conversación sobre este trabajo y cómo hemos ido haciéndonos preguntas, respondiendo algunas de ellas y planteando otras tantas, Jimena y Dilana nos podrían contar un poco de ustedes, quiénes son y cómo llegamos a esta investigación. Dilana Rodríguez Muñoz, soy socióloga y tengo una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Durante varios años ya he venido trabajando el tema de los extractivismos de bienes comunes, conflictos socioambientales, justicia social y ambiental en diferentes territorios del país, principalmente territorios campesinos y costeros. Y bueno, parte de las reflexiones que durante estos años he ido construyendo con las distintas personas y organizaciones de las comunidades es que surge un poco el interés y la motivación de participar en este proceso investigativo, ¿verdad? También, bueno, soy docente en la Universidad de Costa Rica, en un programa que se llama Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria. Y desde ahí también, ¿verdad? Se han establecido vínculos y análisis críticos alrededor de los extractivismos, ¿verdad? Como formas capitalistas, coloniales y patriarcales de apropiación de la naturaleza, ¿verdad? Y bueno, por ahí va no solo el interés y la motivación, sino también el desafío de cómo seguir construyendo con las comunidades alternativas frente a este modelo de despojo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Palma. Yo soy historiadora de profesión y también tengo una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Un poquito de lo que hago a nivel de investigación está más que todo centrado en la parte de las teorías decoloniales, darle un poco vuelta a todo ese conocimiento académico, cuestionarlo desde otros puntos de vista. Y pues al igual que Dilana y que Daniel,
el interés por gestionar un poco esta investigación y hacernos todas estas preguntas viene también de esa raíz de colonial, ¿verdad? De preguntarnos los porqués, los cómo y los cuándos y tratar de ahí multidisciplinariamente también ir desarmando esos nudos, ¿verdad? Entonces, en el caso del megaturismo es muy interesante el componente que tiene a nivel del desarrollo, ¿verdad? Y cómo entendemos ese componente colonial y cómo justamente se ha ido modificando, ¿verdad? Hacia una nueva forma de dominación y de opresión a través de las lógicas, pues en este caso gubernamentales y de la marca país, como es en el caso del turismo. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Y es importante plantear de dónde estamos como entendiendo todo este tema del turismo, el megaturismo, las alianzas que se dan, ¿verdad?, entre el sector público y el sector privado para el establecimiento de este tipo de formas de desarrollo, justo como decía Jimena. Y por ahí creo que un punto de partida es a qué nos referimos como cuando hablamos de megaturismo, ¿verdad? Cómo funciona esto desde esta lógica extractivista que hemos ido planteando. Bueno, precisamente el megaturismo, ¿verdad? Como ya lo hemos venido diciendo entre líneas, es una actividad extractivista que es utilizada de alguna forma como un medio para el crecimiento económico de ciertos sectores hegemónicos y poderosos, ¿verdad? Con capital para invertir en esta forma de apropiación de la naturaleza, ¿verdad? En la que se busca homogeneizar espacios o territorios y que se funcionaliza como un territorio destino, ¿verdad? A diferencia de otros extractivismos en el que la naturaleza es la materia prima que se extrae y se lleva, en el caso del megaturismo, ¿verdad? Los atractivos dejan de ser esos bienes comunes, pues parte de esa biodiversidad presente en el territorio y empieza a convertirse en exclusividades que solamente algunas personas, principalmente turismo internacional, puede comprar. Y cada vez más también se ve que pueden acceder a ellos, ¿verdad? El turismo nacional, pero en una menor medida o no necesariamente a estos grandes hoteles o complejos hoteleros a los que nosotros de alguna forma pues nos estamos refiriendo. Decir también, ¿verdad?, que esa dinamización del mercado turístico se ha venido basando en políticas públicas que empiezan a surgir para responder a demandas de países desarrollados. Y pues toda esta implementación de políticas definitivamente, ¿verdad? Como decía, no responde necesariamente a una necesidad local o nacional, sino a una necesidad transnacional, ¿verdad? De estos países desarrollados, occidentales, que encuentran en América Latina, particularmente en Costa Rica, ¿verdad?, que es nuestra área de estudio, ese nido o ese nicho para empezar a desarrollar. Vamos a hablar más adelante de las alianzas público-privadas, pero quisiera nada más decir con respecto a eso por ahora, que estas alianzas, ¿verdad?, no se hacen desde una perspectiva participativa con las comunidades, ¿verdad? Es decir, todo se hace a espaldas de los territorios y de alguna forma se mercantiliza o se vende, se capitaliza esos territorios sin que las comunidades sepan. Y eso es un elemento muy importante a considerar porque precisamente ahí es donde está eso que hablamos de la violencia estructural que opera frente a estas lógicas de despojo, ¿verdad? Es decir, mientras podamos atraer inversión extranjera para el desarrollo, no importa qué implicaciones pueda tener para las comunidades. Entonces aquí, pues un elemento importante para cuestionar es, bueno, ¿cuál es el papel del Estado o de un Estado que vende de alguna forma el país sobre los hombros de quienes hacen el país, que son las personas, las y los ciudadanos? Y entonces por eso creemos que los estados han sido facilitadores de esas estrategias que han construido organismos internacionales y empresas privadas sobre ese curso que debe llevar el megaturismo como una actividad de enclave en territorios con economías en desarrollo, como lo es Guanacaste. Como dato, en el 2015 la Organización Mundial del Turismo señalaba que América Latina recibió
al 8.1% de las personas turistas, siendo el tercer destino turístico más visitado del mundo, ¿verdad? Entonces, pues esto es un dato que refleja someramente cuál es la posición que frente al turismo mundial ocupa nuestra región latinoamericana. Y México, por ejemplo, es el que recibe más turistas, pero después, en segundo lugar, Chile y en tercer lugar, Costa Rica. Por eso es que esta investigación tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Porque no solamente es algo que vemos físicamente en esa región, sino que también es algo que se puede contraponer con datos específicos, ¿verdad? Y que por supuesto entonces está respondiendo a lo que decía antes, a esa lógica más internacional. Claro, y bueno, y entrando un poquito ya más en detalle de cómo funciona esta lógica, ¿verdad? A nivel, podríamos decir, de Costa Rica y cómo se da este vínculo o este encadenado, podríamos decir, entre el sector público y el sector privado, lo que llamamos alianzas público-privadas. Tiene como ciertos detalles y ciertos matices por ahí importantes de recalcar. Bueno, yo creo que esa parte de la conversación surge de una pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún momento cuando escuchamos noticias de que va a construir en Guanacaste un hotel 7 estrellas. Creo que la pregunta ahí es como, ¿cómo es eso posible? ¿Qué cosas están sucediendo? ¿Qué se está moviendo? ¿O por dónde pasa toda esa tramitología para que esos acuerdos sean posibles, ¿verdad? Y además, en ese caso específico, en conjunto con una corporación privada que viene de los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Hay como mucha incertidumbre alrededor de una noticia así, que como decía Dilana, es tanto noticia para el Estado como para las comunidades, ¿verdad? Entonces, preguntarse cómo nacen, cómo se consolidan, cómo se mantienen esas alianzas, para nosotros fue casi que el centro de la investigación para poder entender cómo es que funciona todo ese camino, ¿verdad? Esos vínculos son parte de una estrategia que ha tomado el Estado costarricense y que ha adoptado como parte de su estrategia para cumplir los objetivos de desarrollo. Y ahí es donde se enclava un poquito todo lo que venía diciendo Dilana, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar posteriormente relacionado con el bienestar, porque es que es una estrategia que va intencionalmente enfocada a consolidar una visión muy específica de lo que significa avanzar en temas de desarrollo, ¿verdad? Y posicionar al país como una marca país, como decía Dilana. Entonces, estas alianzas son mecanismos, ¿verdad? Vínculos entre el Estado y el sector privado, a muy grandes rasgos. Sí existe todo un marco regulatorio para las alianzas público-privadas en Costa Rica. Está la ley 7762, hay varios reglamentos por ahí, el Mideplan tiene sus propias definiciones, hay un reglamento para el desarrollo y la gestión de las alianzas del 2018 y hay uno del 2020. Entonces ha sido también algo que ha estado como siendo manoseado, ¿verdad? Y siendo moldeado ya desde hace varios años y contemporáneamente para darle un poco forma a esas alianzas, ¿verdad? Podríamos decir que son entonces vínculos, contratos, convenios, alianzas, mecanismos de financiamiento y administración, en el caso de las concesiones, por ejemplo. Y ahí, entre todas esas líneas, pues caen un montón de cosas. Es un concepto como muy amplio. Lo que sí tienen en común y lo que nosotros enfatizamos es que acá en Costa Rica, a nivel estatal, están y han sido utilizadas de la mano con esa lógica de desarrollo. Cada vez son o se convierten más en la herramienta primordial para combatir problemáticas sociales, problemáticas de infraestructura, en el caso tal vez infraestructura vial es como lo que tenemos más fresco, pero funciona de la misma manera a nivel de megaturismo. Y lo importante de que sea un concepto tan amplio, un concepto paraguas, digamos, es que nos permite entonces entender cómo es que operan esas lógicas de financiación, regulación o gestión, y también nos permite incluir en esas alianzas y sus estrategias los intentos que ha tenido el Estado costarricense para posicionar esos mecanismos como aliados del desarrollo. En el caso del turismo, específicamente, estamos aquí hablando de cosas como los convenios, por ejemplo, las leyes, ¿verdad? La ley de incentivos al desarrollo turístico, por ejemplo, o esta figura de declaración de zonas turísticas, ¿verdad? Que nace del Estado, pero se hace en vínculo con desarrolladores que van a ir a cimentar ahí, ¿verdad? Un hotel que nos va a generar desarrollo, que nos va a generar progreso, que nos va a generar bienestar. Entonces, en el caso del turismo, ahí es donde se amarra un poco y donde respondemos un poco a esa pregunta inicial de el cómo, ¿verdad? ¿Cómo es que operan? Si el Estado no puede sustentar económicamente el desarrollo que tiene proyectado, puede ser parte de la alianza estratégica facilitando esos marcos regulatorios.
¿verdad? Y esos marcos legales que al final lo que hacen es facilitar que venga capital privado en infraestructura o en servicios, ¿verdad? Y que tengamos ese tipo de declaratorias, de cooperaciones, ¿verdad? Con distintas corporaciones privadas en conjunto o facilitando, digamos, todo ese camino burocrático que es parte del modelo estatal. Y ahora, con todo esto que dicen ustedes, justamente es donde amarramos también, ¿verdad? Como este discurso del desarrollo con una cierta idea de bienestar. Desde estas miradas se ve el bienestar desde una lógica que podríamos llamar economicista, donde la mayoría de políticas apuntan a un desarrollo económico, asumiendo que un desarrollo económico es igual o es lo mismo que mayor bienestar, ¿verdad? Para las comunidades, para las personas, mayor bienestar social. Esto, por supuesto, tiene justamente implicaciones como las que hablaba ahora Jimena, que se implica el desarrollo de diferentes políticas que van encausadas, ¿verdad?, a generar, por así decirlo, inversión y desarrollo económico. Sin embargo, cuando ya nos ponemos a buscar otras miradas del desarrollo, ¿verdad?, de investigaciones que se han hecho recientemente, pero incluso desde los 90 podríamos señalar, nos hablan de que el bienestar va más allá de este ingreso económico, ¿verdad? Y que tiene una cierta vinculación, ¿verdad? Pero más cercana a lo que podríamos llamar como satisfacer necesidades básicas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas necesidades básicas como la salud, el tiempo, la educación, el vínculo comunitario, las posibilidades de un proyecto de vida son necesidades que incluso podríamos decir son derechos humanos, pero que dentro de nuestra sociedad, como está construida, están todas sujetas a una lógica de mercado. Entonces, aunque muchas de las políticas que se instauran bajo un discurso de desarrollo aparentan, digamos, apuntar a otros factores más allá del económico, el objetivo final siempre suele estar vinculado justamente a la movilización de la economía, a la inversión, y además no lo hace de cualquier forma, sino que opera bajo esta lógica de facilitar que grandes capitales ingresen al país e inviertan bajo lo que llamamos como una lógica de desborde, ¿verdad? Que es que mayores ingresos y mayor, digamos, desarrollo de infraestructura que llega a beneficiar a capitales específicos va a llegar de una u otra forma a bajar, por así decirlo, hacia las comunidades. Pero un poco lo que hemos ido viendo es que justamente este bajar es como algo así que baja como con gotero, ¿verdad? Como que el bienestar, uno se podría decir que llega realmente a las comunidades. Y entonces eso nos lleva a decir que esta lógica del megaturismo claramente no implica por sí misma un aumento considerable en el bienestar de las comunidades. Entonces nos lleva a repensar como otras miradas sobre el bienestar, que ahí también hicimos como algunas lecturas. La investigadora Juliana Martínez Franzoni, también del Instituto de Investigaciones Sociales, que hablando del régimen de bienestar habla como de una necesidad o como una vía para esto, de hablar de la desmercantilización del bienestar y la desfamiliarización del bienestar como posibilidades para que ciertas necesidades y ciertos derechos humanos no estén sujetas ni al mercado ni a los roles de género, digamos, por posicionarlo de esa forma. Y además, nosotras entendemos que los derechos humanos deben ser un punto de partida para comprender, ¿verdad? Para impulsar políticas que realmente promuevan el bienestar de las comunidades y de las personas. Y bueno, todo este trabajo y este punto de partida nos lleva a ver que todas estas contradicciones, ¿verdad?, han tenido claros efectos en las diferentes comunidades, principalmente vinculados, podríamos decir, a disputas por el agua, al acceso a espacios públicos, pero también a las posibilidades reales de las personas de las comunidades de formar parte de este llamado desarrollo. Y bueno, en este sentido, diferentes informes hechos por la base de datos protestas del Instituto de Investigaciones Sociales y desde el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas nos muestran que la mayoría de acciones de protesta que se dan en la región están vinculadas, ¿verdad?, a esta lógica estructural, a este modelo de desarrollo. Entonces, desde ahí, en este trabajo, básicamente lo que buscamos hacer fue como una fotografía de las diferentes regiones
y poder conocer los conflictos que se han dado, pero además poder conocer las miradas de las personas de estas comunidades. Entonces, por ahí podríamos mencionar brevemente como algunos de los hallazgos que tuvimos en estas entrevistas y también se partió de un trabajo bibliográfico. Sí, yo quería referirme muy brevemente a algo que es un hallazgo que tiene que ver como con todos estos paisajes del despojo que se ven en los polos turísticos sobre los que trabajamos, ¿verdad? Es decir, por un lado se ve tierra árida, quemada, ¿verdad? Muchas veces por incendios provocados para cambiar el uso del suelo y que sean posibles los permisos para construcciones hoteleros, mientras, ¿verdad? Las familias han sido trasladadas a zonas alejadas de los complejos turísticos, pero lo suficientemente cerca para que sea la mano de obra sin derechos o explotada de esta forma, ¿verdad? De turismo. Por otro lado, todo el tema del agua, ¿verdad? Donde está siendo acaparada, o sea, vamos a ver, Guanacaste es una de las provincias que por algunos grandes lapsos de tiempo durante el año ve escaseada su recurso hídrico. Sin embargo, estos complejos hoteleros nunca carecen de agua. Incluso se ven grandes tanques para captación de agua que son utilizados solo para esos complejos hoteleros mientras hay comunidades sin el acceso a este bien común. Y también otro elemento es todo este tema de cuando se intenta privatizar la entrada a las playas, es decir, que muchos de los hoteles o estos mega hoteles no dejan el paso libre para el público, para la población, ¿verdad? Hacia la playa, sino que hay que pasar por el hotel para llegar a la playa, ¿verdad? Entonces son elementos que están muy a simple vista, pero que pocas veces se cuestionan porque, bueno, la gente va a pasear, etcétera, ¿verdad? Y estos elementos se pueden escapar, pero son muy importantes porque hablan precisamente de esas políticas y paisajes del despojo. Y bueno, como parte de eso también desde el proceso del trabajo de investigación ubicamos como algunas posibilidades, ¿verdad? Como en su momento le llamamos como lineamientos, pero son como rutas que nos parecen que podrían de alguna forma plantear caminos para repensar, ¿verdad? Estas lógicas. Sí, bueno, tal vez agarrándome de lo que mencionaba Dilana, lo curioso, una de las cosas que nosotros planteamos es que sí existe legislación. Para todos los temas que hemos tocado existe, ¿verdad? La ley de la zona marítimo terrestre, existen lineamientos para las alianzas público-privadas, existe inclusive criterio técnico, ¿verdad? Que dice que las playas son de propiedad estatal nacional y de uso público, es decir, forma parte de nuestros derechos como personas que habitamos este país, hacer uso público de esos espacios. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y como la legislación no se ha actualizado del todo, pues seguimos teniendo esos portillos, ¿verdad? O esas posibilidades de que la inversión privada siga generando esas alianzas, ¿verdad? Y como la mayoría de las cosas a nivel comunitario las genera la municipalidad, entonces la gestión ahí se rompe un poco y se vuelve un poco difícil justamente mantener esa línea legislativa, ¿verdad? Entonces una de las propuestas es justamente no ser tan ingenuas de pensar que, por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental que se hicieron hace más de 30 años, como es el caso de la declaratoria esta turística del Golfo de Papagayo, sigue estando vigente, ¿verdad? Y sigue aplicando ese mismo criterio técnico que se hizo en su momento. Nosotros muy a profundidad, ¿verdad? Hicimos como todo el análisis, es un sistema que ya no se utiliza, inclusive, y estaríamos planteando entonces, ¿verdad? En primer momento, un proceso de reevaluación, de seguimiento y de monitoreo periódico de esas evaluaciones ambientales. Y sumado a eso, ¿verdad? La revisión de la legislación ambiental como tal, de las declaratorias de interés turístico y de todas esas leyes que están de alguna forma vinculadas con los estudios y los criterios técnicos para irlos actualizando. Y a nivel de la propuesta legislativa, o si quisiéramos hablar de una propuesta de política pública, es necesario, sí o sí, tener una conexión clara e interdisciplinaria sobre la creación de esas políticas públicas, ¿verdad? Donde esté en una misma mesa de conversación la parte del manejo de los recursos ambientales, las implicaciones socioambientales, la parte de los derechos humanos, de los espacios públicos, toda esta discusión que acabamos de tener de cómo operan los bienes comunes, ¿verdad? De cómo el turismo funciona como una forma de extractivismo también. Y por supuesto, para lograr eso, estaremos pensando entonces en un bienestar que se geste desde las comunidades.
hablar, por ejemplo, de comisiones regionales, toda esta discusión de la legislación, que todo aquello relacionado con turismo a gran escala se ha sometido a una consulta popular, por ejemplo, a consulta en las comisiones o asociaciones de desarrollo comunal, este tipo de figuras para incluirlas en la toma de decisiones, ¿verdad? Así como es tan sencillo aparentemente generar una alianza público-privada entre Estado y la parte privada, ¿verdad? Entonces, más bien generar esas alianzas también con las comunidades. No, muchísimas gracias, Jime y Dila. Nada más para cerrar, nos gustaría, ¿verdad?, compartir un par de extractos de entrevistas que hicimos, ¿verdad? Y que les planteamos a las personas cómo les gustaría que fuera la comunidad, ¿verdad? Entonces, vamos a compartirles como a modo de cierre de esta rápida reflexión y pincelada que hemos tenido sobre este trabajo que elaboramos durante el año pasado, como a modo de cierre, ¿verdad? Compartirles este par de extractos. Me gustaría ver más proyectos de personas locales y ojalá que se elimine un poco la evasión de muchas empresas que no pagan. Y ojalá que iniciativas comunitarias puedan seguir y que instituciones apoyen más. Que ojalá más instituciones vean que este lugar no es solo un lugar donde hay dinero, sino también donde hay muchas necesidades. Ver que las comunidades aledañas también puedan desarrollarse más, pero no en el sentido de que crezcan un montón más, sino de que puedan tener ciertas facilidades que hay aquí y más acceso. Entonces, que el desarrollo y las oportunidades vayan más allá. Me encantaría ver más cultura, arte, muchos murales que representen las luchas, que hablen por nosotros mismos. Luchas ambientales, luchas como mujeres, que ha sido difícil en los destinos turísticos como mujer porque somos más vulnerables. Sería increíble poder estar más libre. Antes de cerrar este episodio, queremos recordar que El Zapato Aprieta es un podcast del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Les invitamos a seguirnos y a escuchar nuestros episodios, siempre vinculados a temas de desigualdad, y para esto pueden encontrarnos en las diferentes plataformas de reproducción de podcast. Muchísimas gracias a Dilana y a Jimena por sumarse hoy, y a Gloriana Rodríguez por todo el apoyo en la producción. Muchísimas gracias y saludos.